grabación. Ok, en estos momentos tenemos un total de 8 estudiantes, son 32 estudiantes, 31, ¿no?, que están matriculados oficialmente, ¿no? Vamos a trabajar el día de hoy lo que habíamos quedado, que era un tema de unas funciones de utilidad especiales, que serían las funciones de utilidad cuasi lineales. ¿Ok? Bueno, buenos días a todos. Hay algunos que están saludando por el chat. Decía, vamos a trabajar con las funciones de utilidad cuasi lineales y analizar el resultado de esto. Después nos gustaría ver algunas funciones de utilidad no convexas, ¿no? Ya vimos antes el significado de la convexidad y la no convexidad. Y de ahí, con eso terminamos el capítulo sobre óptimo del consumidor. Eso significa que ya trabajamos uno, el conjunto presupuestario, que es el capítulo 2 del libro. El segundo punto ha sido el capítulo de preferencias, que es capítulo 3. El tercero, el capítulo de utilidad, que ha sido capítulo 4. Y el último que hemos visto es precisamente este, que es el capítulo 5, viene a ser la parte 4 de nuestro curso, que es el óptimo del consumidor. Hoy día estamos entonces dando por terminado esto. Ustedes deben revisar la parte de las diapositivas que no se han visto en las clases pasadas, pero que ya están resueltas en términos de preferencias regulares y preferencias no regulares para las funciones de utilidad, que las hemos hecho mediante esta pizarra, ¿no es cierto?, la pizarra verde. Y hoy día vamos a cerrarlo entonces con eso, con dos temas, repito, uno que está relacionado a las funciones de utilidad cuasi lineales y el otro a las funciones de utilidad no convexas, pero no para males, sino para bienes, para ver a qué conclusión podemos ahí arribar. Muy bien, lo otro es que ustedes tienen hasta el día de hoy o mañana, no me vinculados conmigo, ya van a ser eliminados hoy día o mañana. No recuerdo si le di el plazo para hoy día o para mañana, pero en todo caso, una vez que ustedes indiquen si van a continuar o no, quedarían, o si no van a continuar, pues se les elimina, ¿no? Entonces decía, todos los que están matriculados oficialmente ya no participan en Canvas, van a ser eliminados. De hecho, ya eliminé el segundo grupo de cursos. Y los que son de la facultad, pero no están matriculados en el curso, si lo desean, pueden continuar en Canvas, o si no, podemos abrirles de hecho abierto el espacio que entren a la plataforma Moodle como invitados, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con esto. A ver, lo que nosotros tenemos aquí entonces es este primer problema, ¿no? Y en este primer problema lo que estamos viendo es una función especial, ¿no? Ustedes pueden apreciar acá que estamos hablando de una función de utilidad que depende en términos de una raíz con relación al bien X y con relación al bien Y con un factor simple, ¿no? A esto es a lo que le vamos a llamar funciones de utilidad cuasi lineal, ¿ok? Entonces, a esto le vamos a llamar funciones, es una función de utilidad cuasi lineal, ¿no? Cuasi lineal. El cuasi lineal se interpreta tal como se escribe, ¿no? Es casi lineal, no es lineal, es casi lineal, ¿no?
y en este caso la cuasi linealidad está relacionada a el hecho de que el bien X, ¿no?, está como una raíz, lo cual significa no lineal, y el bien Y está como una función lineal, ¿cierto? Por eso es que la suma de ambos, digamos, es una cuasi lineal, ¿no? Entonces, podría también haber sido hecho con la cuasi linealidad en X o en Y, ¿cierto? O sea, podría haber sido una ecuación como la siguiente: si la función de utilidad es igual a 3 veces X más raíz cuadrada de Y, ¿no? Entonces, en ese caso, queda invertida la linealidad para generar la cuasi linealidad. ¿Cuál es el significado de esto? Bueno, vamos a tratar de verlo, ¿no? Tienen una función de utilidad, ustedes la pueden graficar, ¿no es cierto? Tienen el ingreso, tienen el precio de X y tienen el precio de Y, y la idea es encontrar el óptimo del consumidor, ¿ok? Entonces, ¿qué sugieren ustedes que tenemos que hacer para encontrar la demanda marshalliana de X y la demanda marshalliana de Y, es decir, la cantidad óptima para X y la cantidad óptima para Y? ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Alguien puede hacer una propuesta? Cuando las funciones de utilidad son regulares, ¿no?, tipo Cobb-Douglas, ¿qué es lo que hacemos para hallar el óptimo del consumidor? ¿Sí? Le pregunto, tenemos en estos momentos a 14 estudiantes, entonces me gustaría de que alguno de ustedes pueda respondernos. ¿Alguna intervención? ¿Cuál sería el procedimiento a seguir, ¿no?, si nosotros nos encontráramos en una situación como esta, ¿no? En una situación como esta, donde, a ver, voy a cambiar el color de esto. Si mi función fuera de este tipo, por ejemplo, ¿no? Fuera de este tipo, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo una recta de presupuesto, ¿no? Yo tengo una recta de presupuesto, digamos así. Esta es mi restricción de presupuesto. Entonces, ¿cómo obtengo la solución a este problema, ¿no? Tendría que dibujar mi mapa de curvas de indiferencia, ¿no? Y llegar a un punto donde, ¿no es cierto?, la curva de indiferencia sea tangente a la recta de presupuesto, lo que hemos venido diciendo, de que la tasa objetiva de cambio sea igual a la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Y en un caso como ese nos encontramos entonces con un óptimo del consumidor, en este caso aquí, ¿no es cierto? Esa sería la idea, ¿no? Sí, como dice Marifer, tendríamos que igualar las tasas, ¿no? Observen que he dibujado la curva de indiferencia un tanto diferente a las curvas que utilizábamos antes, ¿no? Antes hacíamos una curva, por ejemplo, un poco así, ¿no? Un poco, podría ser así, ¿de acuerdo? Ahora la he dibujado un poco diferente. No sé si esté bien, ustedes me van a decir si está bien o no está bien, porque podría haberla dibujado también así. ¿Sí? Ustedes la ven ahora, ¿no? Esta que estoy dibujando ahora, ustedes pueden ver de que es una curva de indiferencia no lineal, pero verticalizada, ¿no es cierto? Y ustedes están viendo de que esta otra de acá es una curva de indiferencia no lineal, pero horizontalizada, ¿ok?
¿sí? Entonces hay una diferencia entre una y la otra. Yo he preferido esa, no sé si estará bien, luego veríamos si está bien o no está bien. Entonces por ahora, graficando en el eje horizontal las unidades de X y en el eje vertical las unidades de Y, lo que tendríamos que hacer es, de acuerdo a lo que me está diciendo Marifer, trabajar como antes, ¿no? Entonces, si yo cojo la función de utilidad, entonces tendría que tomar la derivada parcial de la función de utilidad con relación al bien X, ¿no? Eso me daría la utilidad marginal de X, ¿ok? Entonces yo puedo poner acá la utilidad marginal de X, ¿no? ¿A qué es igual esto? Ustedes me dicen. ¿A qué sería la utilidad marginal de X igual? A ver si me dan algún resultado. Si algo, hagan sus cálculos. Derivamos parcialmente la función de utilidad con relación a la variable X, ¿no? En este caso, Y no sería una variable, sería una constante, ¿no? Bien, nadie. Vamos a ver, vamos. Tengo a todos los que están aquí. Ok, ¿alguna intervención? A ver, le pregunto a Ítalo. Ítalo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Estás ya con el micrófono prendido. Derivar pues la función, bajamos el 1/2 y al exponente de Claro, x le pero restamos -1. dame el resultado, ¿no es cierto? Así, Dame el un resultado. medio por x elevado a la -1/2. Ok, ok, muy bien. Todos están entonces de acuerdo con este resultado, ¿no es cierto? Entonces, lo que me está diciendo Ítalo, lo que me está diciendo es que tendríamos que tomar como resultado 1 entre 2 que implica a x a la 1/2, ¿no? No puedo yo ahorita escribir 2x a la 1/2, pero voy a intentar hacer algo pequeño nada más ahí. Entonces sería algo así, ¿no? Es 1 dividido entre 2x a la 1/2, ¿sí? Atención, Ítalo, el signo negativo lo colocas para el lado izquierdo de la ecuación, o sea, la derivada parcial de la utilidad con relación a el bien X, eso tiene signo negativo y eso te libera el otro lado como signo positivo. Sería 1/2 de X a la -1/2, o sea, 1 sobre 2 por X a la 1/2, ¿ok? Esta es la función de utilidad marginal de X, ¿no? Después tendríamos que trabajar con la utilidad marginal de Y, ¿ok? Entonces, la utilidad marginal de Y, en este caso sería mucho más sencillo, sería 3, ¿no? Porque si derivamos parcialmente la función de utilidad con relación a Y, X a la 1/2 no funciona, es un parámetro y desaparece, ¿no? Y habría que derivar 3 veces Y, lo cual nos da 3, ¿no?
Y de acuerdo con lo que ya nos dijeron ustedes antes, yo tendría que dividir el primero entre el segundo, ¿no? Entonces tendría la tasa subjetiva de cambio, ¿no? Que sería un medio, 1/2 por x a la 1 medio, igual a 3, ¿verdad? X a la 1 medio, ya ustedes pueden entender de que tengo dificultades para escribir esto, y esto debería ser, eh, perdón, sí, dividido todo esto entre 3, lo cual significa 6, ¿no es cierto? 6x a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es un problema esto de no tener la posibilidad de editar acá, ¿no? Voy a tratar de hacer una cosa, ¿eh? A ver, voy a dejar de compartir acá. Voy a ver si puedo trabajar. Está cerrado. Está cerrado. A ver, esperen un momento, ¿eh? Tengo problemas de conexión, pero vamos a ver si puedo trabajar. No voy a poder dibujar acá. Caray. Sí, vamos a tener que seguir acá nomás. Vamos a volver a la situación inicial, ¿eh? Quería cargar el Word, pero con el Word no puedo dibujar, ¿no? Ok, teníamos entonces, a ver, ustedes me van a seguir con lápiz y papel, entonces tendríamos 1 entre 6x a la 1 medio, sería entonces la tasa subjetiva de cambio. ¿Me dicen si están de acuerdo? ¿Sí? 1 sobre, a ver, ok. Entonces, si están de acuerdo, yo quiero cerrar esto ahora para... Ya, ok. Entonces, esa sería la tasa subjetiva de cambio. Yo tendría que igualar esa tasa subjetiva con la tasa objetiva, ¿eh? Entonces, tasa subjetiva de cambio igual tasa objetiva de cambio igual a una sola función, en este caso, ¿no? Yo tendría 1 sobre 6 veces es igual al precio de X partido al precio de Y, ya se están cancelando los signos negativos, ¿no? Entonces tendríamos 1 sobre 6 veces X es igual al precio de X, le estamos poniendo 1, creo, y el precio de Y le habíamos puesto 24, ¿no es cierto? Y entonces eso nos debería implicar un resultado, ¿no? X suprasterisco va a ser igual a cuánto. Ustedes me dicen ahora. ¿Cuál sería el resultado de X suprasterisco? ¿Sí? Entonces vamos a la pregunta. La conexión está muy mala.
Ahora ustedes me dicen sus resultados. Ok, quiero saber cuál es la cantidad óptima de X, ¿sí? ¿Nadie? Le sale 16 a varios de ustedes. Soy yo el que está colocando mal de repente esto. A ver, déjenme ver, ¿eh? Todos están con 16, no sé qué estoy haciendo yo. A ver. Sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Muy bien, de acuerdo, tienen toda la razón. No lo elevé al cuadrado. No lo elevé al cuadrado y ese ha sido el error, pero listo, tienen razón, no hay clave, ¿no? Entonces la respuesta es, ok, el error es mío por no haber elevado al cuadrado, ¿no? Entonces me está saliendo a 16, ¿ok? Mm, El resultado sería 4 al cuadrado 16, ¿no? Que era el error mío. Ok, quedémonos acá un instante. La pregunta es la siguiente ahora, ¿eh? Hemos llegado al óptimo de X, ¿correcto? Hemos llegado a 16, ¿no? ¿Cómo lo hemos hecho? Vamos a de nuevo conversar ahora. Todos, ¿cómo hemos hecho este resultado? ¿No? Tenemos un ingreso, tenemos el precio de X, tenemos el precio de Y, tenemos la función de utilidad, hemos igualado la tasa subjetiva y como la función de utilidad es cuasi lineal, resulta de que me sale una relación X función de Y función de X, no. Me sale directamente el valor de X, ¿no? Entonces tengo un valor de X que es igual a 16. La pregunta es esta, ¿no? No necesito el ingreso, no necesito el ingreso, ¿no? El valor de X es 16 y no necesito el ingreso, o sea, he llegado a un óptimo sin ver el tema de la restricción de presupuesto, ¿no? Entonces, volvemos a la gráfica. Entonces, lo que nosotros estamos teniendo acá es que de este resultado, ¿no? Vamos a tener que jalar esto un poco por acá, algo así. ¿Sí? Y entonces este punto estaría algo por acá, no sé todavía, ¿no? Pero vamos a movernos un poco en esa dirección. Y lo que estamos valor de 16 para
X, todavía no sé cuál es la cantidad de Y, ¿no? Entonces, 16. Me siguen saliendo mensajes de conexión inestable, ¿no? En fin, ahí está entonces nuestro resultado, ¿no? Les pregunto ahora entonces cuánto es Y, ¿no? ¿Cuánto es Y? ¿Cuál es la cantidad demandada de Y? ¿Sí? De acuerdo a los resultados que tenemos, ¿cuál sería la cantidad óptima de Y? ¿Cómo estimar ese resultado, ¿no? ¿Alguna idea? Yo lo que tengo entonces es 16, entonces me pregunto cuál es el gasto en X, ¿no? Entonces, el gasto en X debe ser igual a 16 unidades que se multiplican por el precio de X, y el precio de X es 1, esto es 16, ¿correcto? Si tengo un gasto en X de 16, ¿cuánto es lo que me queda de ingreso, ¿no? Entonces, el ingreso disponible para consumir Y va a ser igual al ingreso que tengo, que es 120 menos 16, ¿ok? ¿Y cuánto es 120 menos 16? Es 104, ¿ok? Ese es mi ingreso disponible. Y si ese es mi ingreso disponible, ¿cuánto puedo consumir de Y, ¿no? Entonces, el Y óptimo va a ser igual a 104 dividido entre su precio, ¿no? Y el precio es 24, ¿no? Y eso debe darme algo así como 4,3, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman si ese resultado está bien? ¿Sí? Me dicen a través del chat cómo está. Ok, el resultado sería entonces 4,33333, etcétera, ¿no? Y por lo tanto estuvo bien de que nosotros intentáramos colocar hacia el otro lado, ¿sí? La solución, ¿no? Entonces, la solución que hemos encontrado es 4,33. Es ahora calcular el nivel de obtenido, ¿no es cierto? A raíz de 16 más 3 veces 4,33 es el nivel de utilidad que es obtenido, ¿no? Entonces, esta gráfica podría llevarse un poco más para allá, si quieren, ¿no? Tal vez un poquito más. O estirarlo esto por acá. Yo creo que ahí está bien. Ahí está bien, más o menos, ¿no? Entonces tienen esa solución, ya tienen el óptimo del consumidor, ¿no es cierto? Ya tienen, acá tienen entonces la solución al nivel de óptimo. Entonces, esto vendría a ser X suprasterisco, coma, Y suprasterisco, ¿ok? Entonces, la conclusión a la que habíamos arribado hace un rato es que la cantidad de X no está dependiendo del precio de X, ¿no? Sí, o sea,
lo que hemos utilizado en realidad es una relación igualando la tasa subjetiva con la tasa objetiva y no hemos utilizado la restricción de presupuesto. O sea, esta es la primera vez en la cual encontramos el óptimo del consumidor para uno de los bienes, en este caso para X, sin considerar la restricción de presupuesto, ¿no? Cuando hemos hecho el cálculo, hemos calculado utilidad marginal de X, utilidad marginal de Y, dividido el primero entre el segundo, y ahora la tasa subjetiva de cambio, y encontramos de que cuando igualamos la tasa subjetiva con la tasa objetiva, ¿sí? La tasa subjetiva con la tasa objetiva, nos quedamos con una ecuación en X, y por lo tanto podíamos resolver X y X nos salía 16, ¿no? Y como el precio de X era 1, pues gastamos 16, ¿ok? Y la diferencia la vamos a gastar en Y para ser eficientes en el gasto, ¿no? Es decir, utilizar todo el ingreso, porque el ingreso es disponible estrictamente para comprar X y para comprar Y. En consecuencia, resolvimos el problema para X sin tener en cuenta para nada el nivel del ingreso, ¿no? O sea, simplemente la ecuación de utilidad nos ha servido para estimar la tasa subjetiva de cambio y en base a eso, con los precios relativos, hallamos la cantidad óptima, ¿no? Una pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, esta función de utilidad, ¿no?, se modificara, ¿no?, y nosotros, por ejemplo, trazáramos una función de utilidad como esta de acá? Vamos a ponerle el mismo color, ¿no? Entonces, esta de acá, ¿no?, es como si la desplazáramos hacia arriba, ¿no? Ahora tengo otra función de utilidad, digamos, esta de aquí, ¿sí? Les pregunto, si ustedes tuvieran un ingreso mayor, ¿no?, por ejemplo, este ingreso de acá creciera, ¿no? Si este ingreso creciera, ¿no?, ¿cuál creen ustedes que sería la solución óptima ahora para, por ejemplo, el bien X, ¿no? Entonces, a ver, tómense el tiempo, ¿de acuerdo? Y hagan lo siguiente, ¿no? M es igual a 240, ¿sí? M es igual a 240. Y lo voy a poner acá. Entonces, problema, ¿no? Ahora, M es igual a 240, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuánto es X óptimo? ¿Sí? ¿Me responden ahora? ¿Sí? ¿Cuánto es X óptimo? ¿Cuánto sería el óptimo de X? Ahora sería M es igual a 240, Px es igual a 1, Py es igual a 24 y la función de utilidad es X al lado medio más 3 veces Y, ¿no? ¿Cuál sería, repito, la función, perdón, la cantidad óptima del bien X? Responden a través del chat. Hemos subido, repito, la función de presupuesto, la restricción de presupuesto, la hemos duplicado y queremos qué es lo que va a pasar con la cantidad óptima de el bien X. Y si quieren también del bien Y, ¿no? ¿Alguna respuesta? Ok, lo que me están diciendo ya varios es que no pasa nada, ¿no? Lo que varios me están diciendo entonces es que no pasa nada. A ver entonces, ¿no? Si no pasa nada,
Entonces, lo que estaríamos haciendo es subir allí, ¿sí? Y nos encontraríamos con un óptimo ahí. ¿Ok? Ese óptimo allí me está diciendo literalmente que la cantidad de X no va a cambiar, ¿cierto? La cantidad de X no va a cambiar, ¿sí? A ver, me están diciendo 16, 16, 16, pero hay varios que me están diciendo 9,33. Ah, perdón, ya. A la Y 9,33. Ok, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, la cantidad de Y es 9,33. ¿Qué es lo que es más o menos obvio, ¿no es cierto? A ver, ahí está. No, voy a sacar esto. De acá estamos hablando ahí. Este es el X suprasterisco. Y podemos colocar acá ahora la otra cantidad. Y entonces podemos decir de que el óptimo del consumidor ahora va a ser ¿no? El mismo X suprasterisco con un óptimo distinto para Y, ¿no? ¿Se ve? Obviamente, si yo les digo vamos a triplicar el ingreso, es decir, vamos a ir incrementando el ingreso, ustedes van a encontrar entonces de que esta recta de acá tengo varios días con este problema. Cuando lo voy levantando, lo puedo seguir levantando. Voy a ponerle un color amarillo, ¿ok? Un poquito más, ok, ya. Podemos ir levantando, y lo que vamos a encontrar es combinaciones óptimas. Vamos a encontrar combinaciones óptimas, ¿no? Óptimos donde X suprasterisco no cambia, pero aumenta Y suprasterisco, ¿ok? Entonces encuentran ese resultado, ¿no? ¿Cómo se llama la curva que acabo de, esta función lineal que acabo de dibujar? ¿Qué nombre tiene esa función lineal? ¿Me pueden decir? ¿Cómo podríamos llamarle a esta función de acá, ¿no? Es una función que contiene las combinaciones óptimas, ¿no es cierto? Y esa función que obtiene las combinaciones óptimas, ¿cómo se llama, no? O sea, el ingreso está cambiando y los precios no están cambiando, ¿no? Que tiene una recta vertical ahí, ¿no? Analicen ese resultado y ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo será el bien X que tiene esta característica, ¿no? Tiene esta característica. La característica del bien X acá es la siguiente, ¿no? No importa cuál sea el ingreso, yo voy a consumir 16 unidades.
esta verdad no es tan exacta, porque, por ejemplo, atención, escúchenme ahora. Si el ingreso fuera 16 o más, si el ingreso fuera 16 o más, ¿no? El consumidor va a consumir 16 unidades. Porque si el consumidor tiene 16 soles, el precio de X es 1, consume 16 unidades. Si tiene 32, consume 16 unidades. Si tiene 1.000.000, consume 16 unidades. Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿Ok? Pero si tuviera cantidades menores de ingreso, sí, probablemente consumiría menos unidades de ingreso. ¿De acuerdo? Eso quiere decir entonces de que el consumidor va a consumir más unidades de X cuando ese ingreso sea bajo. Pero cuando llegue al nivel de un ingreso de 16 o más, ya no va a modificar su conducta de consumo de X, ¿no? Y la pregunta es, ¿y por qué, no? O, ¿cómo es este tipo de bienes? ¿Cómo es este tipo de bienes, no? ¿Alguna idea? El modelo está ahí. Le ponemos una función de utilidad cuasi lineal, ¿no? Y ustedes llegan a la conclusión de que, independientemente del ingreso, pero partiendo de un ingreso mínimo, en este caso igual a 16, ¿no? Entonces nosotros podríamos, ¿verdad?, estar consumiendo 16 unidades, 16 unidades, 16 unidades, 16 unidades, siempre, siempre, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la pregunta pertinente es, oiga, pero ¿y cómo es el bien X, no? Voy a pasarme la siguiente a la parte inferior y voy a dibujar nuevamente el sistema, ¿sí? Voy a dibujarlo así, pero ahora ya no quiero colocar Y, solamente voy a colocar X, ¿de acuerdo? Y ahora voy a colocar, no quiero colocar Y, sino quiero colocar M, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a dibujar acá M. Entonces les pregunto, ¿cómo es la gráfica acá, ¿no? Entonces, esa gráfica tiene un nombre, ¿no? Esa gráfica se llama la curva de Engel, ¿no? La curva de Engel, que relaciona M en términos de X, ¿no? Pero el X que vamos a medir acá es el X óptimo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo voy con la lógica anterior, ¿no? Entonces, yo tengo de que yo voy a consumir 16 de X, ¿no? Entonces, si voy a consumir 16 de X, yo voy a tener una gráfica como esta, ¿no? Ahí, ¿no? Pero no está completa la curva de ellos, ¿no? Para completar la curva de ellos tendría que hacer esto de acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí tengo ya una gráfica completa, ¿no? ¿Ok? Tiene un pequeño quiebre esto, ¿no? Y el quiebre está acá, ¿no? El quiebre está ahí, ¿ok? Y esta sería entonces la curva de Engels, ¿no? Esta sería la curva de Engels. Ahí está entonces la curva de Engels para este bien, ¿no? Ustedes observan de que cuando el ingreso es bajo, ¿no? Cuando el ingreso es bajo,
cuando el ingreso es bajo, como el que estoy marcando acá, ¿no? Tiene un límite, ¿no? Ese límite es un M mínimo, ¿no? Ese X es un M mínimo, ¿no? Debajo de eso yo consumo menos unidades de el bien X. Y arriba de eso siempre voy a consumir la misma cantidad. Tengo más dinero, compro lo mismo. Si tengo más dinero, no se afecta la cantidad. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. La pregunta es, si quieren, ¿qué características tiene X, ¿no? ¿Qué características tiene X? ¿No? Les pregunto, por ejemplo, qué sé yo, X eran caramelos, ¿no? Si X son caramelos, pues respónganme ustedes ya a check verde, ¿no? La burbujita verde o la burbujita roja, ¿no? A ver, pregunto, X es un caramelo, si están de acuerdo, ponen una burbujita verde, y si no, la burbuja roja que tienen ahí donde están los participantes, ¿no? X serán caramelos, tengo más dinero, compro más caramelos. Tienen ustedes las burbujitas ahí en la opción de participantes, ¿no? En estos momentos tenemos 19 participantes, 18. Y la pregunta es, ¿son caramelos, por ejemplo? Ok, algunos me están diciendo que sí. Sí, son caramelos, ¿no? Ahora, ok, dejen de responder, y ahora les pregunto, ¿serán refrigeradoras? ¿Serán refrigeradoras? Si serán refrigeradoras, si es sí, marcan no con la burbujita de verde, si es no, la roja. Y no sé si no han cambiado su voto anterior, pero sigo viendo verdecitos. ¿Eh? Ok, están respondiendo, bueno, eso dice no, pero los demás están diciendo que sí, ¿no? Ok, parece que las opiniones están divididas, ¿no? A ver, cuando uno dice, compro un caramelo, sí, compro 2 caramelos, sí, 3 caramelos, sí. ¿Por qué? Porque tengo más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, ¿no? Pero cuando uno habla de, y por lo tanto la gráfica no sería como la que hemos dibujado, la curva de Engel, ¿no? Pero cuando uno dice, fíjense, voy a comprarme un refrigerador, ¿no? Si tienen más dinero, se compran un segundo refrigerador. De repente sí, ¿no? Si tienen más dinero, se compran un tercer refrigerador. Probablemente no, ¿no? O sea, ¿cuántas casas conocen ustedes de familias de ustedes que tengan 3, 4, 5 refrigeradoras en casa, ¿no? Es un poco difícil encontrar eso, ¿no es cierto? Y eso lo vincularíamos con cocinas, lo vincularíamos con roperos, lo vincularíamos con automóviles, lo vincularíamos con viviendas, ¿ok?
Entonces, ¿cuáles son las características que le estoy exigiendo que tenga este bien, ¿no? Entonces, que el bien, ¿no es cierto?, sea duradero, ¿no? Tú te compras un caramelo, te lo comes y ya no tienes caramelo, pues si al rato quieres comer otro caramelo, ¿no es cierto? Muchas cosas tienen esa característica, ¿no? Pero la duración, la durabilidad de los bienes marca también un límite en términos del consumo. ¿Cuál es el significado de eso? De que uno puede pensar de que en una casa, en una familia de 4 o 5 personas, pues de repente hay un carro, de repente hay 2 carros, de repente hay 3 carros, de repente hay 4 carros, de repente hay 5 carros, de repente hay 6 carros. Ok, eso me está hablando de esta parte de acá. Eso me está hablando de esta parte de acá. Ok, me está diciendo, sí, puede ser, ¿no? Pero va a llegar un momento en que eso ya se va a detener, ¿no? Se va a detener, o sea, no tiene mucho sentido tener más carros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ya no va a depender del ingreso, aunque tengas más ingreso, no vas a consumir más del bien, ¿no? Porque es un bien duradero y ya tienes una cantidad que para ti, desde el punto de vista de tus preferencias, viene a ser el óptimo, ya más de eso ya no va a haber. ¿Qué pasaría si ahora la gráfica la convierto en esta? La misma gráfica, ¿no? La voy a cambiar. A ver, déjenme hacer primero unos ajustes acá. Ya está. Ah, vaya, no sé por qué me está fastidiando esto. Ok, lo tienen así, de acuerdo. Y lo que quiero hacer es esto, lo que quiero hacer es ahora esto. Voy a dibujar lo mismo. A ver si puedo. Con un pequeño cambio, ¿no? Entonces, el cambio está acá. Sigue siendo este. ¿Ok? La diferencia entre este gráfico y este gráfico. Ambos serían una curva de Engels. ¿Sí? Solo que la curva de Engels que ahora estoy dibujando es otra, ¿no? Estamos hablando de que la cantidad que se va a mantener constante cuando el ingreso cambie no va a ser la de X, sino va a ser la de Y, ¿no es cierto? ¿Estamos? Entonces todo depende de cómo esté la cuasi linealidad de acá, ¿no? Todo depende de cómo esté la cuasi linealidad. ¿Ok? Bueno, este es el carácter de las funciones de utilidad cuasi lineales, ¿no? Podría ser una cuasi linealidad en X, podría ser una cuasi linealidad en Y. La idea es que yo no necesito el ingreso salvo un ingreso mínimo.
para determinar la cantidad del bien que voy a adquirir dado su precio, ¿no? Entonces, serían bienes normales, ¿no? En el sentido de que cuando crece el ingreso, crece el consumo, pero hasta llegar a una cierta cantidad. Si hablamos de refrigeradoras, de repente, pues no sé, en mi caso es uno, en mi caso es uno. Para mí no tiene sentido tener dos refrigeradoras. Ojo, podría tener dinero para tener dos, tres, cuatro, pero no lo voy a comprar, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido, entonces basta uno, en mi caso. Pero puede ser otras familias que de repente tengan un tamaño menor que el mío como familia y que tengan dos refrigeradoras. ¿Qué voy a decir eso? Nada, no tengo por qué decir nada, simplemente son sus preferencias, pero de repente más de dos ya no, y el tope es dos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la importancia de este, este punto de quiebre, ¿no? Ese punto de quiebre es clave para las funciones de utilidad cuasi lineales. Bueno, lo siguiente es, acá habíamos pedido pues de que grafiquen los resultados, ya lo hicimos, y aquí también que se encuentre el óptimo y se analice los resultados, ¿no? O sea, acá ya todo esto lo hemos avanzado, ¿no? Lo que quería cerrar ahora es con lo siguiente, ¿no? Entonces yo voy a ver si puedo trabajar esto. A ver, acá. Quisiera plantear otro tema, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes ahora tienen la siguiente, el siguiente comportamiento, ¿no? Tienen, acá está nuestro esquema, ¿no? Vamos a hablar de bienes X y bienes Y, ¿no? Y bienes Y. Y ahora vamos a grabar, a dibujar las curvas de indiferencia, ¿ok? Le vamos a hacer un mapa de curvas de indiferencia. Ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen. ¿Sí? Y acá tienen otro. Acá tienen otro. ¿Sí? Y acá tienen otro. Entonces tienen el mapa de curvas de indiferencia. ¿Ok? Ahí está el mapa de curvas de indiferencia. ¿Okay? Nos falta el conjunto presupuestario, ¿no es cierto? Entonces vamos a dibujar el conjunto presupuestario. Caramba. Vamos a dibujar el conjunto presupuestario ahora. Y vamos a dibujarlo por acá, pues, ¿no? El conjunto presupuestario. Ahí está el conjunto presupuestario. Entonces, ese es el problema. Eso quiere decir que la data que ustedes tienen es una data más o menos obvia, ¿no? A ver, tienen M, tienen el precio de X, tienen el precio de Y obviamente tienen la función de data, ¿no? La pregunta es cuál es el óptimo del consumidor. La pregunta es cuál es el óptimo del consumidor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de preferencias que son ya no convexas, ¿no? Sino cóncavas, si quieren, ¿no? Y ojo, también estamos diciendo de que los bienes son bienes, ¿eh? Por si alguien piensa por ahí, bueno, se trata de males, y si se trata de males la solución es 0,0, ¿no? No, se trata de bienes, ¿no? Se trata de bienes, ¿no? Vamos a aumentarles un poco el ingreso. Y ya está. Ok. Entonces, ¿cuál sería la solución en ese caso? ¿Cuál sería la solución en ese caso? Vamos a ver qué piensa, por ejemplo, Julio
A ver, lo tengo ahí a Julio, El Mundo. ¿Cuál Ahí es tu está. idea, Julio? Te escucho. Nada, Julio, te estoy escuchando, pero no te escucho. Ah, ok, bueno. Pero ¿por qué no preguntas si puedo repetir la pregunta? Tú tienes un nivel de ingreso, tienes el precio X, tienes el precio Y, tienes una función de utilidad muy especial, que es una función de utilidad que no es convexa, que es cóncava. Y ya la viste, ¿no es cierto? Entonces tú con precio X, precio Y y el ingreso dibujas tu conjunto presupuestario y hasta tu renta de presupuesto y ya tienes determinado tu conjunto presupuestario. Tú con la función de utilidad dibujas un mapa de curvas de diferencia. Ahí hemos dibujado 3 curvas de indiferencia. Entonces la pregunta es cuál es el óptimo del consumidor. ¿Cuál sería el óptimo del consumidor? ¿Qué harías para calcular el óptimo del consumidor? Sabemos que los bienes son bienes, no son males, son bienes. ¿Alguna idea o no sabo, no opino? Ok, nada. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere participar sobre el tema? Bueno, no tiene buena señal tampoco. Ok, no hay ningún problema, Julio. Pero estaba preguntando si los demás, alguien quiere participar. A ver, Marifer, ¿alguna opinión, Marifer? Lo que me intriga son de que son males. O sea, yo normal podría decir de que sea también, al igual que como hemos hecho con la parte de convexa, igualar las tasas objetivas con las Claro, subjetivas. Pero si son males, o sea, eso me intriga de que si está bien la respuesta quedaría o no. claro, pero date cuenta que estamos descartando que sean males, porque estamos diciendo que los bienes son bienes. Ah, si los bienes son bienes, entonces también igualaría la tasa subjetiva con la tasa objetiva. La tangente Ok, de la curva ok. de diferencia con Claro, la tasa subjetiva con la tasa objetiva, o sea, la tangente a la curva de indiferencia más alta posible con la pendiente de la recta de presupuesto. Muy bien, estamos acá ahora, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo Marifer, ¿no es cierto?, es que deberíamos buscar un punto donde se cumpla que la tasa subjetiva de cambio sea igual a la tasa objetiva de cambio, ¿no? Como antes, ¿verdad? Y ahí determinar el óptimo del consumidor. Entonces, permítanme ustedes hacer eso de esta manera. Ya tengo otra vez la señal, su conexión a internet es inestable. Permítese. Ok, y entonces, más o menos estamos encontrando, ¿no?, un óptimo ahí. Ok, un óptimo ahí. ¿Listo? ¿Sí? Entonces parece de que hemos encontrado una solución, ¿no? Esto es para acá, algo así, ya está, ¿no?
Entonces, ahí tienen ustedes una solución de tangencia, ¿no? Esto de acá es una tangente, ¿correcto? Y bueno, la pregunta es si eso es correcto o no es correcto, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Observen esta combinación de acá, ¿eh? Observen esta combinación de acá. Observen esta otra, o sea, quiero que vean esta otra de acá, este punto de acá, ¿sí? Vamos a hacer de que este punto sea un poco diferente, ok. Vamos a ver ese punto de ahí, ¿listo? ¿Por qué elegir este y no elegir, por ejemplo, este punto de acá? ¿No? Es una pregunta interesante ahí. Hagamos otra pregunta más, ¿no? Entonces, ¿qué tal un punto como este, ¿no? Voy a girarlo un poquito. Ahí está. ¿Listo? Y vamos a poner acá, no sé, color. Vea. ¿Listo? ¿Por qué no esta de acá? ¿No? Bueno, tal vez Marifer me diga, bueno, porque en ese caso las tasas subjetivas no son iguales a las tasas objetivas, ¿no? ¿Estamos? No son iguales. Acá sí son iguales. Acá no, ¿cierto? Pero pregunto, esta cantidad de acá de X, ¿no? Y cero de Y, ¿es posible? ¿Es posible esa cantidad X de cero? ¿Es posible? Ok, me está diciendo Arnold si se trata de una solución de esquina. Entonces digo, ¿es posible? Sí es posible. ¿Estamos de acuerdo todos, Marifer? O sea, la combinación óptima donde la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva es la amarilla, ¿ok? Pero yo me quiero ir a la esquina, a la esquina, a la esquina horizontal. Y la esquina horizontal me da una combinación factible, porque está en el conjunto presupuestario, ¿listo? Pero está en una cruencia más alta que la anterior. Y por lo tanto esa solución es mejor, ¿correcto? Esa solución es mejor, ¿estamos? Ahora, veamos la otra, veamos la de acá, veamos la de acá, preguntémonos por esta de acá. ¿Esa solución es posible porque está en el conjunto presupuestario, está en la recta de presupuesto. Posible. ¿Es mejor que la amarilla? Es mejor porque está en una curva de indiferencia más alta. Ajá, tenemos un problema acá. Tenemos un problema. Tenemos una situación especial, ¿verdad? Hoy día estamos trabajando dos situaciones especiales, ¿no? Una, las funciones de utilidad cuasi lineales, ¿no? Que básicamente nos dicen de que hay bienes que tienen un carácter de durabilidad en términos de sus preferencias para el consumidor y que si él tuviera más dinero no compraría más, pero sí compraría más cuando sus niveles de ingresos son más bajos y todavía no tiene la cantidad que él considera mínima para ese. Entonces, es un curva especial. ¿Esto? No depende del consumo del ingreso. ¿Listo? No depende necesariamente. Obviamente, cuando el ingreso es suficiente, no interesa en realidad lo que hay, ¿no? Seguramente les pasa a ustedes, les pasa a sus padres, conversen con ellos, cuando de repente le dicen, oye, ¿por qué no compramos pues un kilo más de pollo? Bueno, cómpralo. Pues, quiere decir que nadie se preocupa del ingreso. Nadie se preocupa del ingreso, ¿sí? Pero si ustedes le dicen, mira, compramos 20 kilos más, oye, pero no tengo dinero, ¿no? No me va a alcanzar. Quiere decir que el ingreso funciona para ciertos bienes, ¿no? Como que uno puede consumirlo sin mayor problema, ¿de acuerdo? Entonces, en funciones de utilidad cuasi lineal, no va a aumentar el consumo cuando se trata, pues, de bienes duraderos, ¿no? Entonces, decíamos, pues, el bien duradero depende de las preferencias. Entonces,
Si alguien quiere tener 3 refrigeradoras, nadie le va a discutir eso, ¿de acuerdo? Pero seguramente tiene 3 y no tiene 4, no tiene 5, no tiene 6, a pesar de que tenga más ingresos, ¿no? Yo decía, en mi caso, para mí un frigider es suficiente. Ahora vivimos 3 personas en mi casa, así que no necesitamos más allá de un frigider, hasta podríamos tener un frigider más pequeño, digamos, ¿no? Pero bueno, puede ser que tengamos un automóvil, 2 automóviles o 3 automóviles y no más de eso. Eso es la primera parte de la reunión de hoy. La segunda parte es presentarles a ustedes a funciones de utilidad cóncavas, o sea, no convexas, pero de bienes, no de males, ¿no? Entonces, a la primera conclusión a la que hemos arribado, atención Marifer, tu idea de la tasa subjetiva igual a la tasa objetiva no estaba mal, pero era más propia para funciones convexas y no para funciones cóncavas, ¿ya? Y siempre de bienes con bienes, ¿no? Entonces, acá lo que hemos encontrado como contradictorio es que si bien cuando la tasa subjetiva es igual a la tasa objetiva, ¿no? Hay una combinación como la amarilla, podemos encontrar una combinación como la de color naranja, ¿no? Que está en una curva de indiferencia más alta y es posible, o la de color verde, que también está en una curva de indiferencia más alta y que también es posible. Atención, lo he dibujado de tal manera de que los dos extremos pertenecen a la misma curva de indiferencia, ¿ok? Entonces, en esos casos, lo que está ocurriendo es que hay una arbitrariedad allí. Podría ser que se consume Y o que se consuma X, pero no los dos, ¿eh? Eso quiere decir de que las soluciones son, como alguien lo puso por ahí, ¿no? Óptimas, pero de esquina, ¿no? Entonces, las soluciones que estamos presentando son las siguientes: X suprasterisco coma 0, ¿ya? Y la otra sería a 0, Y suprasterisco, ¿no? O la forma como hemos dibujado. A ver, ahí Arnold me está diciendo la combinación verde y naranja son más preferidas que la amarilla por ser soluciones de esquina. Un ejemplo de esto sería, si tenemos aceitunas y helados, vamos a preferir más de un solo bien que tener ambos bienes juntos, digamos, ¿no? Muy bien, Arnold, lo que me estás diciendo es lo que acabo de escribir yo en términos de la fórmula del óptimo, o del texto del óptimo, pero acá lo voy a escribir mejor, ¿no? El consumidor prefiere un bien, no prefiere la diversidad. ¿Okay? Alguien está con su micrófono prendido, ¿eh? Y hay que apagarlo, por favor. Ok, el consumidor prefiere un bien, no prefiere la diversidad. La idea de curvas de indiferencia convexas es variedad. Es variedad, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una curva de indiferencia así, entonces yo voy a buscar, ¿verdad? Yo voy a buscar una recta de presupuesto, ¿no? Vamos a colocarle pues así. Y entonces yo me voy a encontrar con un óptimo, ¿no? Yo me voy a encontrar con un óptimo allí. ¿Y ese óptimo qué significa? Ese óptimo significa de que yo tengo cantidades, ¿no? Ese óptimo significa que yo tengo cantidades óptimas para X y para Y. Entonces, eso significa, atención, eso significa variedad. Variedad, ¿no? Variedad, ¿ok? Es como si yo le dijera, ¿ustedes qué prefieren? ¿Vestir como Nicolás Maduro? ¿No es cierto? Cuando ustedes lo ven a Nicolás Maduro, ustedes lo ven pues siempre con un uniforme, ¿no? En su época era Fidel Castro, o a Kim Jong no sé cuánto de Corea del Norte, ¿no?
o ustedes prefieren la variedad, ¿no es cierto? Disculpen por lo que voy a decir, pero las damas prefieren más la variedad que los varones. Pero los varones también prefieren la variedad, solo que menos, ¿no? O sea, nosotros podemos tener de repente en el ropero, no sé, 3 pares de zapatos, ¿no? Las mujeres tienen 10, ¿no? No sé, disculpen esto, pero lo que estoy diciendo es que tanto para varones como para damas, la variedad es importante, ¿no? La variedad es importante. Uno tiene una camisa, tiene otra camisa, tiene otra camisa. Cuando yo trato estos temas, siempre le digo a los chicos, a ver, todo el mundo se para encima de las petas, ¿no? Y mírense todos y a ver si ustedes encuentran si alguien tiene un par de zapatos igual a otro, ¿no? Y lo más seguro es que nadie tenga un par de zapatos igual a otro. Todos tienen otro tipo de zapatos, entonces hay variedad. La teoría de la utilidad del consumidor con funciones de utilidad convexas está orientado a pensar en variedad, ¿no? Cuando lo colocamos en términos de bienes, pero cuyas curvas de indiferencia son cóncavas, estamos hablando de soluciones de esquina, como lo dijo Arnold, creo, y esas soluciones de esquina implican monotonicidad, o sea, un solo bien, un solo bien. Ahora, hay una razón para eso. Yo decía en este ejercicio, en este gráfico, yo decía, fíjense, puedo consumir X como puedo consumir Y. Pero ¿qué pasa si cambiáramos un poco esto? Voy a irme por arriba, que creo que tengo espacio. Ajá. ¿Qué pasa si cambiáramos esto un poco y ponemos nuestras curvas de otra manera, ¿no? Yo voy a poner mis curvas de otra manera ahora. Entonces voy a dibujar una concavidad así. Ustedes pueden ver de que esta concavidad es un poco distinta, ¿no? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, trazo yo mis mapas de curvas de indiferencia, ¿no? Algo así. ¿Sí? Y una más, algo así. Ok, ahí tengo 3 curvas de indiferencia para hacer mi mapa, ¿no? Entonces, observen lo que estoy haciendo. Estoy tratando de hacer de que este lado de acá, ¿no? Este lado de acá, ¿sí? Esté más verticalizado y este lado de acá esté más horizontalizado. No sé si lo he logrado. Mírenlo comparado con esto, ¿no? Acá está con un nivel de inclinación muy parecido al de acá, ¿no? Los dos. Pero acá no, ¿no? Acá no. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta mi recta de presupuesto, ¿no? Entonces, voy a trazar mi recta de presupuesto. Voy a trazar mi recta de presupuesto. La coloco así, mi recta de presupuesto. ¿Ok? ¿Sí? Eso quiere decir de que yo podría, por ejemplo, llegar a este extremo de acá, ¿de acuerdo? Entonces bajaría un poco esto. ¿Listo? O podría yo llegar también a este extremo de acá, ¿cierto? ¿De acuerdo? Porque estamos coincidiendo, creo que las soluciones serían de esquinas. Vamos a mirar esta esquina de acá, vamos a mirar esta esquina de acá. Esa esquina de ahí vamos a mirarla, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué pasa en esa esquina? Pregunto, ¿cuál es mayor, la tasa subjetiva o la tasa objetiva? Ustedes me responden. ¿Cuál es mayor, la tasa subjetiva o la tasa objetiva? En ese punto, en esa esquina. ¿La tasa subjetiva es mayor a la tasa objetiva o la tasa objetiva es mayor a la tasa subjetiva? ¿Eh? ¿Cuál es mayor? Se lo voy a poner acá, ¿cierto? Digo, la tasa subjetiva de cambio es mayor que la tasa objetiva de cambio o la tasa objetiva de cambio es mayor que la tasa subjetiva de cambio. ¿Cuál es?
Ajá, me están diciendo de que la tasa subjetiva de cambio es mayor, ¿sí? Entonces, cuando la tasa, vamos a eliminar esto, perdón, vamos a eliminar esto. Entonces, la tasa subjetiva de cambio es mayor, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Ustedes recuerdan? ¿No? Si la tasa subjetiva de cambio es mayor, uno dice que barato está, ¿quién? ¿X o Y? Que la tasa subjetiva es mayor a la tasa objetiva. O sea, tasa subjetiva mayor que la tasa objetiva me está diciendo, estoy dispuesto a entregar 10 unidades de Y por una unidad de X. ¿Sí? Y cuando voy al mercado, en el mercado me dicen, no señor, basta con que me dé 2 unidades de X. ¿Sí? Entonces digo, qué barato está X. ¿Sí? Qué barato está X. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Solo comprar X. ¿Ok? Solo comprar X. ¿Se entiende? Entonces, el óptimo del consumidor ya lo tendría ahí, ¿ok? Ahí tendría yo mi óptimo del consumidor. El óptimo del consumidor, ¿dónde va a estar? Allí donde la tasa subjetiva es mayor a la tasa objetiva. ¿Qué cosa es lo que ocurre al otro extremo? ¿Qué cosa es lo que ocurre al otro extremo? En este extremo de allí. ¿Qué cosa es lo que ocurre en ese extremo? ¿No? En ese extremo lo que estamos viendo es que la tasa objetiva es mayor que la tasa subjetiva. Entonces, obviamente yo no podría ubicarme acá. Yo no podría ubicarme acá. No es óptimo, ¿no? Entonces, no es óptimo. No es óptimo. ¿Se entiende? Entonces, en situaciones como esta, ustedes escogen X, pues. La solución de nuestro problema es X. Y lo que tendrían ustedes entonces es una situación como esta, ¿no? Tendrían una situación como X suprasterisco, coma, 0. ¿Ok? ¿De acuerdo? No sé si les queda claro. Podríamos hacerlo al revés. Podríamos hacer de que esté más verticalizado en Y y más horizontalizado en X, ¿no? Recuerden, es valor absoluto, todo es valor absoluto, todo es valor absoluto, ¿sí? El signo negativo lo que nos está diciendo es menos diferencial de Y partido diferencial de X, la lectura es menos va al numerador. ¿Cuántas unidades de Y estoy yo entregando? Menos diferencial de Y. Abajo es más diferencial de X para obtener más unidades de X. Obviamente si voy de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Si es al revés, no es así. Al revés sería menos diferencial de X, abajo más diferencial de Y. ¿Ok? Entonces, bueno, acá tienen esos dos últimos temas, ¿no? Hemos visto antes sustitutos perfectos, complementarios perfectos, preferencias regulares tipo Cobb-Douglas. Ahora hemos visto preferencias cuasi lineales y hemos visto el caso de bienes con funciones, con curvas de indiferencia cóncavas, es decir, no convexas, lo cual nos lleva entonces a la conclusión de las soluciones de Skinner, ¿no? Soluciones interiores de tangencia, donde tasa subjetiva o tasa objetiva. Hay soluciones interiores de contacto, ¿no es cierto? El caso de los bienes complementarios, perfecto, ¿no? Hay soluciones de esquina para bienes cuando las funciones exteriores son cóncavas, ¿no? Etcétera, ¿ok? Creo que con esto estamos ya preparados para lo que sigue, para el siguiente capítulo. Esta idea de ustedes. Hoy ya tenemos 18 alumnos, 19 en total conmigo, ¿no? Y son 30 y tantos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir esto y voy a ver si puedo compartir con ustedes a mi Chrome. Acá está. A ver, no sé si pueden ver ustedes la pantalla ahora.
pregunto si pueden ver ahora la plataforma. Ok. Entonces, lo que tengo ahora allí para ustedes es que ya está terminada la plataforma. Acá yo estoy con la opción de estudiante, ¿eh? La opción de estudiante. O sea, es una opción en la cual me dice cambia de rol de profesor a estudiante para que veas cómo ven los estudiantes. Entonces, ahora ustedes están mirando en esta pantalla cómo está la página, ¿no? Entonces, el aula virtual, ¿no? Tienen los mensajes del profesor, la presentación del curso, todos los materiales. La prueba de entrada todavía no está presentada nada más. Esa prueba de entrada la vamos a hacer cuando ya oficialmente empiecen las actividades, supuestamente el 1 de junio, o sea, dentro de poquito más de una semana, ¿no? Restricción de presupuesto, todos los materiales que ven acá son los materiales que están en Canvas, todos, ¿no? Ahí están las videoconferencias incluidas, preferencias con todos sus materiales, utilidad con todos sus materiales, videoconferencia con casi todos los materiales porque falta colocarle la videoconferencia de hoy día, que se hará en la tarde. Entonces ya entramos al capítulo de demanda. Entonces para la siguiente ya estamos en el capítulo de demanda, ¿no? Entonces vamos a volver ahora a nuestra pizarrita, ¿no? Y la idea del capítulo de demanda, vamos a hacerla arriba, acá, la idea del capítulo de demanda es la siguiente, ¿no? Si tú tienes esta solución de acá, ¿no? Entonces, ¿qué tal si voy a borrarle? No, mejor lo dejo. Ya tienes una solución, entonces yo voy a hacer ahora otra cosa, ¿eh? Yo voy a escribir acá, atención con esto, voy a poner acá X supra. Voy a poner ahí X suprasterisco, acá, ¿de acuerdo? Y voy a poner ahora en el eje vertical, voy a poner el precio de X, ¿ok? Estamos. Entonces, ¿cuál es la gráfica que normalmente tenemos acá de la función de demanda? Pues, ¿no? ¿Sí? El precio de X en el eje vertical y X suprasterisco en el eje horizontal. ¿Lo tenemos? Muy bien, la pregunta es la siguiente. En el problema este 1 que hemos trabajado al comienzo de la reunión de hoy, ¿cuál es la solución? La solución es esta, ¿no es cierto? Esta es la solución, ¿sí? Esa es la solución. Esa es la solución. Ok, ¿listo? Entonces, esta combinación de acá, que es la solución óptima, o sea, el consumidor está maximizando su utilidad cuando cuenta con un ingreso de 120, compra en el mercado del bien X al precio de 1 sol, en el mercado de Y al precio de 24 soles, ¿de acuerdo? Y cuenta con 120 soles para hacer sus compras y su función de utilidad es X a los medios, más 3 veces Y, él decide comprar 16 unidades de X y decide comprar 4.33 unidades de Y, ¿correcto? Entonces, eso es lo óptimo. Entonces yo voy a traer esa información la voy a traer, ¿de acuerdo? Y la voy a colocar acá. Esa información la voy a traer y la voy a colocar allí. ¿Ok? Vamos a hacer así. Ok. Entonces ya está acá esta combinación. Pero esta combinación corresponde a ¿qué? Corresponde a aquí a 16 unidades de X, ¿correcto? Y corresponde
y corresponde a 1, que es el precio, de X, ¿correcto? Entonces, este es el punto óptimo. Ese es el punto óptimo. Ese es el punto óptimo. Ya está. ¿Sí? En otras palabras, lo que hemos logrado es que cuando hemos trabajado todo esto, ¿sí? Y al trabajar todo eso de allí, ¿no? Hemos, ¿no? Capítulo 2 de variant, capítulo 3 de variant, capítulo 4 de variant, capítulo 5 de variant, para poder hallar el óptimo, ¿no? Pero lo que yo estoy haciendo es, oye, pero lo que quiero saber es cómo es la función de demanda de ese consumidor, porque estamos hablando de un consumidor, ¿estamos? Entonces, bueno, el óptimo del consumidor me da un punto de la curva de demanda, uno nada más, un puntito. Cuando el precio es 1, el consumidor consume 16. ¿Ok? Cuando el precio es 1, el consumidor consume 16. Pero yo quiero saber cómo son los otros puntos, ¿no? Entonces lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Atención, atención todos, ¿no? Este es el problema número 1. Problema número 2. Si la función de utilidad fuera la misma, el ingreso fuera el mismo, el precio de X fuera 2 soles, el precio de Y fuera 24, encuentre el óptimo del consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, vuelven ustedes a hacer todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá. ¿Listo? Y le va a salir el nuevo óptimo del consumidor cuando ha cambiado el precio de X. Ya no es 1, sino, por ejemplo, es 2. ¿Ok? Entonces, cuando eso ha cambiado, cuando eso ha cambiado, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a tomar el óptimo que ustedes encuentren y lo voy a dibujar por acá. ¿De acuerdo? Entonces, ese óptimo significa de que el precio ya no es 1, sino el precio es 2, ¿de acuerdo? Y que la cantidad de repente ya no es 16, sino la cantidad, por decir, es 8, por decir algo. Acá estoy especulando nada más, cualquier cosa. Pero ¿qué pasa ahora? Sí, problema número 3, la función de utilidad es la misma, el ingreso es el mismo, el precio de X es 3, y así sucesivamente, o el precio de X es 0.5. Entonces, lo que va a ocurrir es que ustedes van a encontrar otro óptimo, de repente por acá, ¿sí? Y al final van a ser tantos óptimos que van a tener ustedes, ¿no? Que van a tener ustedes, ¿sí? Que lo que van a obtener es, atención, es la curva de demanda. Lo que van a tener es la curva de demanda de X, ¿ya? Van a obtener la curva de demanda de X, ¿sí? Eso es lo que se llama curva de demanda marshalliana, ¿no? Esa curva de demanda marshalliana en términos de un sencillo algoritmo es la siguiente, ¿no? Me está diciendo X suprasterisco, porque todos son óptimos, ¿ah? Todos los X suprasterisco, lo que están viendo acá, todos son óptimos, ¿ya? X suprasterisco depende del precio de X, ¿sí? Depende del precio de Y, ¿sí? Depende del ingreso, ¿sí? Depende de la función de utilidad, ¿sí? Y a esto se le conoce como curva de demanda marshalliana, ¿no? Entonces, esa es la curva de demanda marshalliana. Perdón. Esta es curva
de demanda marshalliana. ¿Okay? Entonces, ahí nos lleva esto, ¿no? Entonces, esta es la curva de demanda marshalliana. ¿Estamos? Entonces, lo que viene en el capítulo que sí es estudiar todo lo que hemos estudiado para sacar la curva de demanda marshalliana. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva eso? A que ustedes deben tener con suficiente claridad deben tener lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cómo es la demanda de X en el caso con Douglas? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cómo es? ¿Sí? O cómo es la demanda de X en el caso de sustitutos perfectos. ¿Estamos? O cómo es en el caso de complementarios perfectos. Perdón. Como es en el caso de complementarios perfectos, o como es en el caso de cuasilineales, etcétera, 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 ¿no? ¿Se entiende? Entonces, por eso les habíamos dicho desde hace un buen tiempo, atención, por favor, tienen ustedes que trabajar fuertemente todos los primeros capítulos para poder terminar la teoría de la demanda, y la teoría de la producción es un equivalente simétrico a la teoría de la demanda. ¿Estamos? Entonces, eso es el esfuerzo que ustedes tienen que hacer, ¿no? A ver, Arnold me dice si se traslada con los precios y así elaborar la gráfica de la demanda. Literalmente. O sea, lo que yo tengo es un óptimo al consumidor en mi modelo donde tengo X, Y, mapa de curva de indiferencia y el conjunto presupuestario. Ahí saco un punto. Ese punto lo llevo a mi diagrama donde tengo el precio de X y la cantidad óptima de X, ¿no? Obvio el precio de Y, obvio el ingreso del consumidor. ¿Estamos? Ahora, vuelvo a la situación anterior. Y en la situación anterior donde había tenido el mapa de curva de indiferencias y el conjunto presupuestario, modifico el conjunto presupuestario modificando el precio de X. Entonces el precio de X ahora es una variable y me sale otro óptimo. Ese óptimo lo llevo al otro lado y tengo 2 puntos, tengo 3 puntos, tengo 4 puntos, como lo que hemos hecho acá, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho acá es tomar un punto, después tomar otro punto, hago infinitos puntos y me sale la curva de demanda. Algebraicamente podemos elaborar la función de demanda marshalliana para X, para Y, y bueno, ya se imaginan ustedes todo el trabajo de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo son esas funciones de demanda? Es lo que yo me estaba preguntando acá. ¿Cómo es en el caso con Douglas? ¿Cómo es en el caso de sustitutos perfectos? ¿Cómo es en el caso de complementarios perfectos? ¿Cómo es en el caso de funciones cuasilineales? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, eso es todo lo que íbamos a trabajar hoy día. Ya son las 11:40, que es la hora en que termina nuestra clase, ¿no? 50 minutos por hora, 2 horas de trabajo. El video va a estar presente ahí en la plataforma después del almuerzo, ya será. Y nosotros nos veríamos la próxima semana, el próximo viernes. Y cuando empiecen las clases oficialmente ya no sería una sesión, sino serían 2 sesiones como hacíamos al comienzo. ¿De acuerdo? Muy bien, si ustedes no tienen ninguna pregunta, voy a empezar yo por parar la grabación.